mi lado se encuentra la presidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, la diputada María Beatriz Martínez. Ella tiene en sus manos un memorándum que le entregó al mayor general Leonardo Malaguera Hernández, quien se negó a aceptar, a recibir este memorándum. Diputada, si nos puede hablar acerca de lo que le dijo el mayor general. No, en lo personal no hice yo la entrega y tampoco fue al mayor general, nunca nos recibió. Mandó al personal de la Guardia Nacional que está en el comando de la Guardia Nacional del Palacio Federal Legislativo y la respuesta fue que no recibían comunicaciones de una asamblea en desacato. Pero es muy importante no lo que ellos están argumentando, porque no tienen ninguna razón de ser, ni siquiera negarse a recibir un documento. Lo importante es que lo que nosotros estamos diciéndoles y reiteramos que efectivamente es así. Las sesiones del Parlamento son públicas y así lo establece el reglamento y lo establece nuestra Constitución Nacional. El trabajo del mayor o de cualquier funcionario del orden militar es resguardar los alrededores del Palacio Federal Legislativo, pero la seguridad interna del Palacio Federal le corresponde única y exclusivamente a la seguridad administrativa de la Asamblea Nacional. Y efectivamente eso es lo que nosotros le estamos reiterando. El impedimento por parte de la Guardia Nacional a los periodistas de ingresar al Palacio Federal Legislativo no tiene ningún tipo de asidero, ni constitucional, ni legal, ni además dentro de sus competencias. Están actuando total y absolutamente fuera de sus competencias. Y nosotros lo que estamos diciendo el día de hoy, ratificando además con esta actuación totalmente alejada del Estado de Derecho, es que nosotros estamos respaldando el trabajo de los periodistas, nosotros estamos diciendo que tiene que respetarse la libertad de expresión y el derecho a la información del pueblo venezolano y que además haremos todo lo necesario para, desde la Asamblea Nacional, impulsar acciones para proteger su derecho a trabajar, pero sobre todo el derecho del pueblo venezolano a estar informado. Ustedes hablaban acerca de unas medidas de protecciones que van a solicitar para los periodistas venezolanos. ¿Cómo califica que por cuarta vez no se les permite el ingreso a los periodistas y cuáles van a ser esas medidas de protección que van a solicitar? Mira, yo creo que la calificación es evidente que quien más pretende aparentar tener mucho poder, quien pretende regodearse de estar muy fortalecido, realmente está evidenciando la deslegitimación que tiene, la necesidad que tiene de apelar a silenciar a los periodistas y a todo un parlamento y a un pueblo para tratar de ocultar el sol con un dedo. Y todos sabemos que el sol no se oculta con un dedo, todos sabemos que la verdad siempre surge, todos sabemos que ustedes los periodistas tienen todo el derecho de cubrir la fuente y nosotros como parlamentarios tener la posibilidad de comunicarle al pueblo venezolano lo que ocurre puertas adentro del Parlamento. Lo demás tendrá que venir por añadidura. Las medidas de protección a las cuales nosotros hemos hecho referencia serán un hecho, Dios mediante, porque el Estado de Derecho está siendo violado en Venezuela, pero va a llegar un momento que la justicia reine en nuestro país. ¿Ante qué instancias van a interponer estas medidas de protección? Hay una relatoría especial que lleva la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión y obviamente lo que nosotros estamos viviendo es una violación reiterada y flagrante en contra de la libertad de expresión. Además de eso, vamos a solicitar intervención por parte de la Organización de Estados Americanos, que también tiene una relatoría especial respecto a la libertad de expresión. Nosotros no pretendemos quedarnos de brazos cruzados y además tenga en consideración que tanto la Junta Directiva de la Asamblea Nacional como nosotros desde la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional haremos lo que nos corresponde hacer. Muchísimas gracias. Palabras de la diputada y presidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, María Beatriz Martínez, quien hablaba acerca de este memorándum que le entregaron al mayor Malaguera Hernández. Aclaró que en ningún momento él recibió el memorándum, sino que funcionarios de la Guardia Nacional, por órdenes de él, pues se negó a recibir el documento con el argumento de que pues la Asamblea Nacional se encuentra en desacato. Vamos a conversar con el diputado Alexis Paparoni, padre del diputado Carlos Paparoni, quien pues se encuentra en... Diputado, si nos puede hablar acerca de la situación de su hijo, ¿en dónde se encuentra en estos momentos? Bueno, la situación de Carlos es la misma situación que tienen decenas de diputados y que a quienes se les ha
allanado la inmunidad parlamentaria, y a otros que aun cuando no se les ha allanado la inmunidad parlamentaria, la persecución los ha obligado a tener que salir del país. En consecuencia es una situación que no hay la menor duda, tenemos que lamentar, y en mi caso particular tengo doble lamento. Lo lamento como venezolano, lo lamento como colega que soy de Carlos y de ellos, y lo lamento también como padre. En consecuencia tengo que actuar con el corazón y con la razón. La razón es que, bueno, ellos están dispuestos a seguir la lucha y no quieren salir del país, se mantienen en Venezuela con mucha disposición a seguir la lucha, y en consecuencia es una situación realmente difícil. Y lo mismo hemos venido haciendo nosotros. Yo he venido recorriendo ahora el país en mi condición de presidente de la Comisión Agroalimentaria y de coordinador político del plan País para el sector agroalimentario. Hemos recorrido en estas 3 semanas. Diputado, perdone que lo interrumpa. Antes de avanzar con respecto a la materia agroalimentaria que usted bien lleva a cabo, pues me gustaría saber cómo califica el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de su hijo y qué acciones, si pretenden tomar algún tipo de acciones internacionales para pues preservar la investidura de diputado que tiene su hijo. Sí, efectivamente, ya hemos dirigido comunicación a los parlamentos internacionales, a los tribunales encargados de los derechos humanos, no solamente señalando el caso de mi hijo Carlos en su condición de diputado, sino el caso de todos los diputados, a los quienes han allanado inmunidad parlamentaria y los que todavía en Venezuela seguimos, pero seguimos estando perseguidos. Hoy he solicitado un derecho de palabra en la Asamblea Nacional para denunciar la persecución que somos objeto todos los diputados. Yo he recorrido en esta semana más de 2.800 kilómetros por distintos estados de Venezuela, planteando el plan país del sector agroalimentario, y hemos sido perseguidos, hemos sido amenazados en los sitios en donde nos quedamos, en los sitios donde hacemos las asambleas. Pero eso no nos ocurre únicamente a la Comisión Agroalimentaria, le ocurre a todos los diputados. Han visto ustedes cómo sus casas han sido pintadas, sus teléfonos de sus hogares han sido llamadas amenazantes. Bueno, pero queremos decirle a Venezuela el que no nos van a amedrentar, el que seguimos acá a pesar de esas amenazas. Nosotros estamos convencidos que andamos en el camino correcto de lograr el cese de la usurpación, el que estamos en el camino correcto para más temprano que tarde logremos el gobierno de transición, y el que más temprano que tarde logremos unas elecciones transparentes con un Consejo Nacional Electoral distinto y con observadores internacionales e imparciales. Por eso esa es nuestra propuesta, la aceptaremos, por eso hemos aceptado ir a Noruega a este llamado que ha hecho el gobierno de Noruega para tratar de buscar una salida pacífica, una salida negociada, una salida que nosotros seguimos insistiendo sea por el camino que establece la Constitución, y la Constitución establece el camino de las elecciones. Diputado, en ese recorrido que ha hecho por el país para la presentación del plan país en materia agroalimentaria, ¿con qué se ha encontrado? Bueno, me he encontrado con la realidad que hemos venido diciendo desde hace tiempo. Un sector totalmente desprotegido, un sector quebrado, un sector que cada día produce menos porque no encuentra semillas, porque no encuentra insumos para seguir produciendo en Venezuela. Un sector que ahora le está afectando la escasez de gasolina, y ahora la poca producción que se está generando en muchos de esos estados, particularmente en los Andes, se está quedando allí porque no hay manera de trasladarla a los centros de distribución. Allí están perdiendo los productores realmente su esfuerzo, su trabajo, sus inversiones. Les pongo como por ejemplo el que en La Grita en este momento, hoy amaneció el saco de zanahoria de 50 kilos en 8.000 bolívares, cuando acá se encuentra alrededor de los 3.000, 4.000 bolívares el kilo. Allá el saco de zanahoria se lo están pagando a los productores en razón de 8.000 bolívares. Y así sucesivamente los demás rubros agrícolas. De tal manera, el que está aquí no hay alternativa, la única solución es que cambiemos el gobierno. Muchísimas gracias. Palabras de Alexis Paparoni, padre del diputado Carlos Paparoni, a quien ilegalmente le fue allanada la inmunidad parlamentaria. Hablaba también acerca del plan país en materia agroalimentaria y la situación del territorio nacional en esta materia. Le damos el pase a nuestra compañera Leona Ibarra.